el Evangelio de Lucas, me he decidido de leerlo. Lo podíamos haber leído, el tema que vamos a tener esta mañana, sin ser tradicionalistas, pero sí que creo que es un mensaje que realmente necesitamos, fresco, que es la entrada triunfal de Jerusalén. Hoy se celebra, ¿verdad?, el Domingo de Ramos, y es la entrada triunfal en Jerusalén. Y creo, ¿verdad?, el Señor nos ha llevado a que nuevamente veamos lo que dice la palabra de Dios de este día, tal como lo encontramos en la palabra de Dios. En Lucas, capítulo 19, empezamos a leer en el versículo 28. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 28 en adelante. Dice que dicho esto, dice el autor de Lucas, dicho lo anterior, iba adelante Jesús subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, 2 aldeas, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, Jesús da un encargo a 2 de sus discípulos y le dice, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? ¿Qué estáis haciendo? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron estos 2 discípulos los que habían sido enviados por Jesús y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Estos 2 discípulos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendía sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos que estaban entre la multitud dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. Jesús le respondió, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesús lloró sobre ella, diciendo, oh si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos en tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán entre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos las gracias porque, Señor, de nuevo con temor y temblor hemos abierto tu palabra. Señor, y hemos leído, Señor, este texto tan conmovedor cuando tú entraste en Jerusalén. Señor, y queremos, Señor, que tu palabra venga a cada uno de nosotros y tenga fruto y fruto en abundancia, Señor. Oramos a ti para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como hemos visto, este texto viene en los 4 evangelios. No todos los textos vienen exactamente en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero la entrada triunfal la encontramos en los 4 evangelios. Y como introducción tendremos que decir que Jesús, antes de entrar en la ciudad de Jerusalén, podemos mirar hacia atrás, podemos ver cómo Jesús realizó obras en la tierra. Él hizo milagros, Juan le llama señales, en el cual no solamente vino para hacer milagros, que era el Hijo de Dios, no, los realizó, pero también, sobre todo, para dar a conocer el reino de Dios, esa noticia del reino de Dios. Y sus discípulos le seguían.
Vemos cómo él durante su ministerio, podéis verlo durante los 4 evangelios que tenemos, cuando él realizaba, por ejemplo, con 5 panes y 2 peces a más de 5.000 personas, cómo era aclamado, cómo era seguido por multitud de miles, nos dice 5.000 personas y más. Jesús, cuando le seguían gran multitudes, vemos como en muchas ocasiones él se apartaba. Incluso nos dice el texto bíblico que se apartaba a lugares lejanos, al desierto, a lugares donde realmente había paz, había quietud, y se estaba allí durante días para que todo esto, ¿verdad?, toda esta popularidad en ese sentido volviera en sí y luego seguía su ministerio. Es bueno ver cómo Jesús durante su ministerio realizaba todo esto, pero nunca vemos cómo Jesús, en el sentido humano, esa popularidad iba para que fuese atraído por los milagros o era atraído por otras cosas. No, sino que el propósito de su venida era dar a conocer de que él tenía que realizar una obra. Es la esencia, hermanos, no nos vagamos por otro sitio. La esencia de los evangelios comienza en el Domingo de Ramos, llamado Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jerusalén. Y podéis ver en otros evangelios cuando es Jesús, nos dice el evangelista que él iba adelante. Ha llegado la hora. Él ya llevaba 3 años de ministerio. Durante más de 3 años había tenido el ministerio realizando pues todo lo que hemos dicho anteriormente. Pero llega el momento, llega la hora, hermanos. Llega el domingo tal como hoy. Y yo, leyendo, estudiando el tema, que me apasiona, esta semana me apasiona, tengo que reconocerlo, estaba recordando, ¿verdad?, la ignorancia bíblica que seguimos teniendo en el siglo XXI y en el día de hoy. ¿Cuánta ignorancia hay acerca no de la tradición, no de las cosas que se hacen en Semana Santa, no de todo lo que se hace, sino verdaderamente esencia, que es llamado el Domingo de Ramos? ¿Qué es? Y podíamos salir aquí al centro de la ciudad. Podíamos irnos donde la ciudad se transforma. Hoy, esta mañana, temprano he ido a comprar churros. Y estaba temprano y me quedé asombrado. La cantidad de vehículos, de coches, de personas. Digo, bueno, pero si son las 9 de la mañana, ¿dónde está ya la gente? Todo el mundo saliendo fuera. Todas las cafeterías llenas y todo lleno a las 9 de la mañana. Si preguntáramos a cada una de esas personas, ¿verdad?, ¿cuál es el significado de hoy? Tu significado profundo. ¿Qué es para ti este domingo? Nos llevaríamos la mano a la cabeza, ¿verdad? No digo que haya personas devotas, no haya personas que se acuerdan ahora, una vez al año, aunque todo el año vayan a su bola, como se dice, ¿verdad? Pero, hermanos, conviene, os recomiendo, hermanos, que en esta semana leáis en casa toda esta semana que ocurrió, leerla según la palabra de Dios, ver lo que dice la palabra de Dios, meditándola, leyéndola, orando al Señor, esta semana crucial en la cual comienza con esta entrada triunfal de Jerusalén. La diferencia, hermanos, de otras veces que Jesús había estado en Jerusalén, sabéis que una vez por lo menos al año Jesús iba a Jerusalén, la capital del reino, como algunos autores le llaman. ¿A qué iba? Iba a celebrar la Pascua. A celebrar la Pascua como judío. Y allí, en celebrar la Pascua, sabéis que esta última Pascua la iba a celebrar de manera diferente, hermanos. Y el Señor de orden. Tenemos un Dios de orden. No improvisando, como muchas veces hacemos, de orden. Y ya desde ese momento Él requiere preparar las cosas bien preparadas. Y Él tiene allí un aposento alto, una habitación, donde Él desea que sus 12, no más, para esta ocasión, estén en ese aposento alto. Y allí es donde realmente Él instituyó lo que es el partimiento del pan. Y Él celebra la Pascua con sus discípulos, recordando cómo habían estado durante 400 años. Habían estado en Egipto como esclavos y salieron
hacia la tierra prometida. Esos 40 años de peregrinaje que tuvieron, hermanos. Y esa última Pascua vemos cómo el Señor estuvo cerca. Pero, hermano, en esta ocasión Él quiere no pasar desapercibido. No quiere pasar desapercibido. Y hemos podido ver, según el texto que hemos podido ver, Él quería dar testimonio de que había llegado la hora. Por lo cual, no solamente sus discípulos le aclamaban, sino también toda Jerusalén, que estaba, pues como está Linares hoy, podéis ver. Se habrá ido mucha gente a la playa, habrá salido mucha gente a otro lado, pero la verdad que tiene muchas personas de fuera, pero está Linares abarrotado, lo vais a ver, ¿verdad? Así se encontraba Jerusalén, abarrotada, según nos dice algunos historiadores, de 2 millones de personas se encontraba en Jerusalén totalmente, ¿verdad? No había espacio para nada. Y vemos cómo le aclaman a Jesús en esta presentación oficial del rey, que luego iremos viendo qué clase de rey querían ellos que entraba en Jerusalén. 3 puntos vamos a dar en el mensaje de hoy. Vamos a dar en primer lugar su cabalgadura. ¿Qué utilizó Jesús para entrar en Jerusalén? Vamos a ver en segundo lugar el camino. ¿Qué encontró en el camino? Porque hubo una trayectoria. Y luego veremos en las multitudes, que había la multitud de personas, miles de personas, qué clase de personas aclamaron a Jesús. Primero podemos ver su cabalgadura. Y es especial, ¿no? Porque Jesús, que sepamos, cada vez que iba a Jerusalén iría andando. No se nos dice que usara otro medio. Es la primera vez que encontramos en los evangelios como Jesús utilizó un animal un poco peculiar. Normalmente Jesús se desplazaba con sus discípulos andando. Ahora que no nos gusta mucho caminar, ¿verdad? Sobre todo los que tenemos vehículos parece que nos cuesta trabajo andar algunos. Bueno, pues Jesús utilizaba este medio de andar de un sitio para otro, aunque tardara, aunque muchas veces pues había días que iban caminando, ¿verdad? Seguro que no tenían tanto colesterol como ahora y tantas cosas, ¿verdad? Al andar, pues es bueno. Bueno, vemos que en esta ocasión hemos podido leer, diciendo, versículo 30, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron estos 2 discípulos los que habían sido enviados por Jesús y hallaron, como le dijo, atado. Y cuando le desataban, lógicamente, el dueño, ¿qué hacéis? Ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Es maravilloso, hermano. Vemos cómo Jesús lo tenía totalmente organizado. No solamente luego la cena, donde tenía que ser, sino el medio que iba a utilizar Jesús para entrar en Jerusalén. Un pollino, un burrito. Si leemos los demás evangelios, nos podemos ver algunos, que el evangelio de Mateo dice una asna, una burra, con su pollino, los 2. ¿Por qué estaban fuera? Según nos dicen, estos animales normalmente estaban en el patio de dentro, algunos comentaristas dicen, pero en esta ocasión, cuando manda a 2 de sus discípulos, que no sabemos el nombre, algunos son más atrevidos y dicen, era Pedro con otro. Bueno, como no nos dice el nombre, no lo sabemos. Algunos de los 12, nos da igual. 2 de sus discípulos fueron, y la señal que les da, id allí que están atados y traedlo. Yo me imagino a los 2 discípulos. Pero bueno, tendrán un dueño, ¿no? Nosotros diríamos, ¿y si al desatarlo viene a nosotros y dice, ¿qué hacéis robándome estos animales? Por ejemplo. Nada más que eso, id allí y la respuesta, el Señor, nos dice Jesús. No dice la respuesta su discípulo, el maestro lo necesita, ¿no? El Señor le da la respuesta de lo que tenían que decir cuando le preguntaran sus dueños, ¿qué hacéis? Vemos la omnisciencia del Señor.
vemos cómo Dios, todo preparado, tenía que ser ese animal en el que tenía que entrar a Jerusalén. Y efectivamente esos dos animales no están dentro de la casa, están fuera, desatadlos, y si alguien os preguntara la respuesta, la contraseña, bueno, alguien dice algo, me gusta la respuesta que da Jesús. El Señor lo necesita. Ninguna explicación. No tiene que empezar a dar argumentos. Pues mira, voy a entrar en Jerusalén, voy a hacer esto. Vosotros cuando os preguntaran, vais con el dueño, le tenéis que explicar, etc. El Señor lo necesita. Y los discípulos en esta ocasión obedecen y punto. El discípulo del Señor obedece y punto. El discípulo del Señor, los discípulos ante los mandatos del Señor, obedecemos y punto. Y nos callamos muchas veces. Y aquí vemos una gran lección, hermanos, de simplemente cómo cuando el Señor le encarga el medio de entrar en Jerusalén, ellos obedecen y van a esa aldea y le traen a este animal. Un asno prestado. ¿Os dais cuenta? Nació en un establo prestado. Navegó en barcas prestadas. Comió la Pascua en un aposento alto prestado. Fue sepultado en una tumba prestada. Y entró sobre Jerusalén en un pollino prestado. El Dios de la gloria, el Dios dueño absoluto de cielo y tierra, de todo, Él vino a este mundo de una manera humilde, sencilla, para dar vida eterna. Nos dice el versículo 35, y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Echaron sus mantos, su cabalgadura, una cabalgadura en la cual el Señor Jesús, cuando se sentó sobre este asnillo, este borriquillo pequeño, pues lógicamente algunos dicen que casi arrastraría los pies en el suelo. Pensar la imagen, ¿vale? Un asnillo lo llevan de lado, no sabemos la posición, ni vamos a entrar en ello. Yo cuando veo me pierdo, digo, ¿qué más da? Que estuviera sentado bien, que no. Bueno, fue sobre el pollino, sí que nos dice. Y sus mantos, ¿los mantos de quién? Los mantos de sus discípulos fueron echados sobre este animal. A la misma altura, hermanos. Donde yo trabajo en Belche hay mucha afición al caballo, mucho. Y casi todos se compran un caballo, como otros se compran una moto, ¿verdad? Hay cantidad de... Además, me quedo asombrado, allí lo dejan y les gusta tener su caballo y pasan muchas veces por allí. Y si os dais cuenta, una persona que vaya en un caballo tiene que mirar por arriba. Y el que va a subir en un caballo tiene que mirar para abajo, normalmente, ¿verdad? Por encima y por debajo. Hermano, aquí vemos de una manera, sin entrar en detalles, de manera sencilla, cómo Jesús es sentado para entrar a Jerusalén al mismo nivel. No por encima. No por encima. Donde realmente los que estaban en las calles de Jerusalén, cuando entró Jesús en Jerusalén, a la misma altura, no por encima, ni por debajo. Jesús a la altura de todos. Nos dice el evangelista Marcos en el capítulo 10, versículo 45, es el versículo clave de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenéis la clave del evangelista Marcos. Si queréis ver la esencia, que mira que es importante toda la palabra de Dios, si tuviéramos que comprimir el Evangelio de Marcos, ¿qué Marcos quiere resaltar? Una idea principal siempre. ¿Qué es la idea principal?
Luego otros temas, por supuesto, que todo es palabra de Dios. Y aquí nos dice el evangelista, Marcos no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí nos da la clave, y para dar su vida en rescate por muchos. Empezaba la entrada en Jerusalén para realizar su obra. Entraba en la ciudad de Jerusalén en ese domingo durante toda esta semana lo que le iba a acontecer. Hermano, yo me acordaba también la entrada de triunfal, previamente hay aquí en Linares procesiones que se llama la borriquilla, en lo que realmente no sé el significado profundo cuando esas masas vayan a ver esa procesión. Todas esas masas para verlo, ¿qué significa eso de la borriquilla? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la esencia por lo cual Jesús entró en Jerusalén? Iba a ser aclamado. ¿Por qué en este medio lo utilizó Jesús? Os llevo al profeta Zacarías, el capítulo 9, versículo 9, cumpliéndose la profecía que tenía que ser, hermano. Las profecías están para algo. Las profecías que encontramos en la palabra de Dios, tomárnoslas en serio, Hay profecías que se han cumplido, todas las profecías, en su tiempo, en su momento, y quedan profecías por cumplir. Quedan profecías por cumplir. Así que estamos bien atentos a lo que las profecías nos dicen. Y en ese día se estaba cumpliendo literalmente lo que tenía que acontecer. Y nos dice el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. Qué detalle, hermanos. Qué maravilla escrito siglo anteriormente. Como nos dice aquí Zacarías, un pollino, hijo de asna. Cuando fueron sus discípulos desatarlo, no fue solamente a por el pollino, sino los dos. La madre y el pollino. Y se llevaron los dos, no uno. Y parece ser que el pollino va mucho más tranquilo. El Señor lo permitió, de que la asna fuera delante y el pollino detrás. Vemos cómo el Señor, su cabalgadura donde se sentó, no fue en la madre, la asna podía haber hecho, no, sino que fue en el pollino. La asna iba delante, ¿verdad? Mateo solamente, si veis, podéis leer los 4 evangelios como da el detalle, ¿verdad? El evangelio. Vemos cómo se cumple, que es lo que hemos leído, cómo daros cuenta. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Más literal, imposible. Símbolo, ¿verdad?, de mansedumbre y de paz. Nos dice Zacarías, salvador, humilde y cabalgando, hermanos. La humildad de Jesús. La humildad, hermanos. Qué valor, qué esencia, ¿verdad, hermanos, de la humildad. Qué maravilla, hermanos, acerca de lo que tenemos en estos tiempos, ¿verdad? De ser más y más. Y la humildad, que como sabéis, la humildad no es signo de ser tonticos. No, eso no es ser humilde. Algunos confunden, no. La humildad, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuando muchas veces nos subimos y sale el viejo hombre y nos ponemos en un creyente, ¿verdad? Debemos de caracterizar la mansedumbre de la persona de Jesús. Ahora, en esta ocasión, Jesús entra en un pollino. Pero os tengo que decir que habrá otra profecía que no se ha cumplido. Aquí se cumplió hace 2000 años. Pero voy a llevar otra profecía en la que, como Zacarías, se va a realizar a su tiempo. Y os llevo a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11.
está por venir. Y esa profecía se va a cumplir. Y nos dice así el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, versículo 16. Y su vestidura y en su muslo tiene escrito, este hombre pone el título Rey de Reyes y Señor de Señores. La Iglesia del Señor está predicando que un día no va a entrar el Señor Jesús más en un pollino, sino que nos dice Juan en el libro de Apocalipsis que él entrará caballo blanco, nos da hasta el color del caballo, se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. El Señor va a venir un día a poner orden, y vaya que se lo va a poner, porque tenemos un Dios de orden. Las personas están de espaldas al Señor y cada uno piensa que va a hacer lo que quiera, a su antojo, como le dé la gana. Pero un día el Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice el versículo 16, va a poner orden y poner las cosas en su sitio, hermanos. Hoy es tiempo aceptable. Todavía estamos en tiempo de la gracia, donde realmente tenemos que reconocer que Jesús vino a esta tierra para morir por cada uno de nosotros. Y hermanos, no perdamos el Evangelio, no perdamos los 20 siglos, la esencia en lo que los creyentes debemos proclamar el reino de Dios. Y tal como el Evangelio dice, llegado la hora, vino a realizar su obra. ¿Qué obra? Bueno, pues aquí lo van a celebrar, y en la llamada cristiandad esta semana. Lo vais a ver. Y vaya a ver que de qué manera después se va a olvidar. Y no es solamente folclore, no es solamente estrenar ropa y vestidos, no es solamente ponerse guapo o guapa, que también, no es solamente ir a beber y a comer y a celebrarlo, no, Señor. Sino que la esencia es la venida de Jesús para realizar su obra en la cruz del Calvario y dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. En segundo punto, hemos visto la cabalgadura, hemos visto el camino. Nos dice Marcos, vamos cogiendo evangelios, y dice que Marcos capítulo 11, versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Yo viniendo para acá he visto en los balcones ramas de olivo. Hay personas que sacan en los balcones, podéis verlo como palmas de palmera o de olivo, lo ponen, lo podéis verlo, que algunos, yo ya lo he visto en algunos balcones de aquí de esta ciudad. Es por lo que se llama Domingo de Ramos, de ahí viene este nombre, de Domingo de Ramos, por eso, ¿verdad? Había llegado, como he dicho, la hora, el camino, por el camino. ¿Qué encontramos en ese camino? Pues bueno, hemos podido ver versículo, vamos ahora otra vez a Lucas, en el capítulo 19, versículo 41, nos dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró. ¿Qué le estaban haciendo a Jesús para que llorara? Vámonos desde el punto de vista humano. Y tenemos que usar nuestra mente para ver lo que Jesús encontró a la entrada en Jerusalén. Y hemos visto que grandes multitudes, todo abarrotado, iban proclamando: Hosanna, salva. Luego lo veremos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Te parece poco? Toda la ciudad aglomerada de personas, unos con otros, y empiezan a recibir alabanzas.
Nadie le habla en contra, excepto, como vemos también, los de siempre. Esos fariseos envidiosos, porque no hay otra palabra. La envidia es cuando tú no te alegras de verdad el bien de otro. Eso es envidia, aunque lo disimules. Cuando no te alegras de verdad de lo que le va pasando a otro, de verdad, que le va pasando algo bueno. El camino. Jesús llora. El gran embajador del cielo, cerca de la ciudad, lloró sobre ella. Desde lo alto de la colina, Jerusalén alto, dominaba todo. Esa vista espléndida de Jerusalén. La fiesta de la Pascua, con esos salmos cantando de las subidas. ¿Por qué lloró Jesús? Aquí hay diferencia de cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Los eruditos, los que entienden, dice que cuando Jesús estaba ante la tumba de su amigo íntimo Lázaro, porque era su amigo, dar cuenta si era su amigo, que él quería estar en su casa y tenía, ¿verdad?, la confianza de cuando iba a Betania y decir, quiero estar unos días. Y con mucho gusto estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro, hospedaban a Jesús, la hospitalidad. No olvidemos el contexto. Y cuando Jesús tarda en llegar, ya Lázaro llevaba 4 días, y nos dice el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Bien, ese lloro parece ser que es un lloro en silencio. Se dan cuenta porque dice, mira, está llorando. Es un lloro en el cual se conmueve ante la muerte de su amigo y llora en silencio. Pero aquí, cuando nos dice el texto, lloró sobre ella audiblemente, esa clase de lloro es diferente en el sentido, sino que él empieza a hablar, y parece ser que él cuando está hablando, diciendo, versículo 42, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán entre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. ¿Qué palabra, hermanos? Él va para Jerusalén, todas las personas allí, toda la multitud aclamando, y cuando Jesús antes de llegar ve Jerusalén, llora, y ese lloro tiene que ver con llanto. Ahí sí Jesús llora audiblemente. Y parece ser que cuando él está hablando, como cuando empieza a llorar, empieza a hablar y se te corta por llorando, es la clase de llorar, parece ser, que Jesús utilizó. No tiene más, sino simplemente aclararlo, como Jesús ve, como la ciudad está totalmente de espaldas a lo que era recibirlo como rey. ¿Por qué lloró Jesús? Yo me hacía la pregunta solemne, si Jesús hoy se paseara por la ciudad, si Jesús hoy viniese y se paseara, voy a pasar el día y voy a ir caminando para ver, ¿qué encontraría? ¿Se hablaría de Jesús? ¿Se hablaría de Domingo de Ramos? ¿La gente proclamaría? ¿Habría alabanzas? Pero, ¿cómo está el corazón de las personas? Cuando alabamos al Señor, ojo, cuando alabamos al Señor y decimos lo grande que es, alabamos, hablamos bien, alabamos al Señor con cánticos, con himnos, con oraciones,
¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo estamos en sintonía con el Señor? Cuando hablamos bien decimos al Señor, Señor, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. No solamente de manera externa, que está bien, hermanos, por supuesto que sí. No estoy diciendo que no, sino cómo está nuestra mente. Cómo está nuestro corazón. Porque aquí vemos que gran parte del pueblo, veis, cómo estaba solamente de labios para ver lo que pensaban acerca de Jesús. Jesús llora cuando ve la ciudad de Jerusalén. Desaprovecharon, ¿verdad? Desaprovecharon el momento. Desaprovecharon que Jesús iba a entrar en Jerusalén para realizar la obra. No olvidemos la esencia de la entrada de Jesús en Jerusalén. Precisamente se cumplió y pagaron las consecuencias. Porque, hermanos, cuando tú rechazas a Jesús como tu Salvador y Señor, hay unas consecuencias por las que el Señor Jesús vino. Aquí no es cada uno que haga lo que quiera. No. Aquí se trata de lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros, obedeciendo la palabra de Dios, los que somos cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, tenemos que tener esto muy claro, ¿verdad? De saber que se cumplió. Según nos dice el historiador Flavio Josefo, en sus escritos, se cumplió. Hubo un general llamado Tito que fue elegido expresamente, según dice, porque además los judíos tenían tela, ¿verdad?, de revueltas, sobre todo los celotes, siempre con guerrillas, dando golpes de estado pequeños, haciendo daño al Imperio Romano. Y llegó un momento que dice, mira, esto ya no hay solución. Y nos dice que si quieren entrar, como dice aquí la palabra de Dios, versículo 43, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Y efectivamente, el general Tito dice, de ir rápido, nada. Es increíble, ¿verdad?, escuchar la historia por medio de este historiador. No tengo prisa ninguna. Jerusalén, vallada, todo. No entra ni sale nadie. Nadie. Los suministros alimentarios de bebida se cortan. La comida, la que tenga, se ha acabado. Ya no más. Círculo, vallado, sin prisas. Y claro, las personas no podían salir ni entrar. Y el Imperio Romano, uno de los imperios romanos que aquí está en todo su esplendor, a cargo de los generales y de este general que fue por César ordenado de saquearlo y destruir toda Jerusalén, destruirla, arruinar. Y fue cercado. Y todo lo que iban cogiendo, las casas, los niños lo iban destrozando, derribando a escombros. Las fuentes de agua secadas, todos los graneros de trigo, de toda la comida, saqueado, sacado, quemado o sacado, y sin prisas, ni prisa, ninguna. Se iban acabando la comida, los víveres, y este general Tito iba estrechando y destruyendo todas las casas, todos los lugares, destrozando, no solamente sacaron, no, fueron derrumbando todo, demoliendo la palabra, fueron demoliendo la palabra, demoliendo todo. Nos dicen que había tal hambruna, que la hubo, cuando ya se quedaron sin víveres, que dice que incluso los cinturones de cuero que tenían
los cocían para comerlos. Los niños, podéis imaginar, los bebés que iban naciendo, sin animales para poder alimentar, muriendo de hambre. Y así se cumplió, ¿verdad? Solamente quedaron 3 torres en la ciudad de Jerusalén. Así que se cumplió. Parece ser que hubo más de 1 millón de judíos murieron, nos dicen los historiadores, más de 1 millón. Y los que quedaron fueron vendidos como animales a las minas y a los barcos romanos, donde allí se lo llevaron. ¿Quién dice que tenemos un Dios insensible, verdad? ¿Quién dice que tenemos un Dios insensible? Diría Lucas, diría Jesús en el Evangelio de Lucas: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, en la clave, ¿eh? Esto es doctrina fundamental muy importante que tenemos que tener bien claro. Que mata a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? El Señor ofrece siempre salvación. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pañuelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y en tercer punto, para terminar, la multitud. En Juan capítulo 12, versículo 12, nos dice que el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, y la multitud, que era muy numerosa, nos dice Mateo capítulo 21, versículo 8. Lo que quiero destacar, lo que ya estamos diciendo, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Hosanna, hemos cantado este himno. Hosanna, ¿qué significa? Hosanna. Bueno, este vocablo hebreo, ¿verdad? Hosanna, salva ya. Salva ahora, te rogamos. Salva ahora, te rogamos. Le reconocían como rey. Le reconocían. ¿Pero qué clase de rey? ¿Qué clase de rey? Porque tú puedes decir, no, yo creo en Dios. Y uno me dijo, yo creo en Dios más que tú. Me alegro. Pues claro que creo en Dios. Perfecto. También los demonios creen, por si alguien no lo sabe. Los demonios también creen en Dios. No solamente que tú digas, yo creo en Dios. Muy bien. ¿Se salva una persona por decir que cree en Dios? Pregunto. No, yo creo en Dios. ¿Vale? Estupendo. La clave es creer en Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. El señorío de Cristo. Como diría Pablo, desde mi conversión, no antes, una persona religiosa, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora vive Cristo en mí. Mi señorío, mi pleitesía le pertenece solamente, como he dicho, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aclamaban, Hosanna, Hosanna, que viene en el nombre de Dios. Hosanna, salva ahora. Salva ahora. ¿Se convierte una persona solamente por decir esto? Bendito el que viene en el nombre del Señor. No, pero yo lo digo. ¿Y te salvas? ¿Por proclamar Hosanna? El que viene en el nombre del Señor. ¿En hablar bien del Señor? ¿En no decir nada malo? ¿Te salvas por eso? El Señor podía haber dado media vuelta y haberse ido y dice, bueno, ya para qué voy a morir en la cruz. ¿Para qué? Pregunto. Hosanna, salva ahora, pues ya está, media vuelta. Y el Señor Jesús no tiene que pasar por la cruz, ¿o no?
ha llegado la hora y tenía que terminar el tiempo en la cruz del Calvario. Tenía que cumplir. Hosanna, salva ahora. Para algunos se habían dado cuenta que Jesús era una persona que llevaba personas. Me quiero explicar mejor. Grandes multitudes le seguían, no cualquier persona, ¿eh? Tú puedes decir que eres muy bueno, otra cosa es que grandes multitudes te sigan, sin pagarles y que sean beneficiados. Grandes multitudes le seguían. ¿Por qué? Por algo sería. Habían visto milagros, habían visto que había dado de comer a más de 5.000 personas. Algunos habían visto que había dado vista a los ciegos. Algunos habían visto la clase de personas juntarse con los marginados. Muy bien. Jesús, ante eso, muy bien. Ahí te quedas. En la parte humana, porque hay quien ve solamente en la parte humana. Hay ONGs que dan su tiempo. Hay médicos que después de sacar la carrera se van a Ucrania y a otros sitios. Hay enfermeras que rechazan el cobrar todos los meses bien e irse al sitio, al frente, y se van, pasando calamidades y no cobrando su sueldo. Y hay personas que son capaces de hacer muchas cosas de acogida y muy bien. Ahora, ¿eso te da el derecho de salvación? No. ¿Con eso tú te ganas el cielo, hermanos? ¿Se gana el cielo por las obras? Y vayas obras que hacen, ¿eh? Vaya obras que hacen, que algunos dices tú, vaya tela, vaya tela. El mensaje del Evangelio. Jesús 5 días después, muriendo en la cruz. Y no proclamarle rey, como ellos decían, rey como líder para destruir el imperio romano. Líder para salir, ¿verdad?, del yugo del imperio romano. Vamos a dar este golpe de Estado que necesitamos. Ya tenemos un líder, ya tenemos un profeta, ya tenemos alguien el cual nos va a llevar a la libertad. Vaya desengaño, ¿verdad?, como Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿acordáis? Cuando van a apresarle. ¿A quién buscáis? A Jesús, yo soy. Venga. Y ya está, ya está. ¿Alguna resistencia? Nada. Ahí está Pedro con su espada. Su guardaespaldas, ¿no? Con su espada, escondida. Pedro, ¿eh? De escolta. ¿Qué hace, Pedro? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo he venido para eso, para cumplir. No se trata de hacerlo rey como tú quieras. No se trata de creer en Jesús como tú quieras. No se trata de hacer un Jesús a tu imagen y semejanza. No se trata que a Jesús le cuelgues tú las cosas que a ti te interesan. No, Señor. Tenemos que ir a la palabra de Dios, el meollo que está. La idea principal es la obra redentora de la cruz. Hermano, yo no sé cuando vean otra vez la crucifixión, no sé lo que sentirán cada persona. Quizás lloran, muy bien, y lloran, perfecto. No entro en eso. Ante la imagen del crucificado se puede llorar, claro que sí se puede llorar. No se trata de esas lágrimas que tú emociones en un sentido derramen en personas que crean que es la verdad. Se tratan de ver lo que realmente es la obra redentora de la cruz. Jesús vino para dar su vida. Mira, mi vida ha cambiado totalmente, radicalmente. Mi vida, desde que conocí al Señor. Desde que entregué a mi vida al Señor. ¿Con mis defectos? Pues claro que sí. Hablaba Tony, ¿verdad?, de la familia, de todo. Pues claro que sí. Pero mientras estamos, todo lo que tengo, todo lo que soy, te pertenece al Señor. Y le entrego mi vida por completo, sin derechos, ninguno. Y la muerte de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
de todo pecado. Gloria a Dios porque se pudo realizar la obra en la cruz. Gloria a Dios que realmente Él siguió esa semana y fue a la cruz del Calvario, a ese monte Gólgota, donde allí lo clavaron en una cruz para dar su vida. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Terminamos. Yo no sé, aquí no lo sé, o los que estén escuchando el audio, si tienen seguridad de salvación. No estoy diciendo que crean en Dios, no te estoy diciendo si creen en Dios. Te estoy diciendo si tú tienes al Señor como tu Salvador y Señor de tu vida. Te estoy diciendo que esa muerte en la cruz del Calvario le dijiste, Señor, sálvame, te entrego mi vida, quiero que tú me limpies de todos mis pecados. Me siento pecador y te entrego mi vida. No lo entiendo, claro que no. Yo tantas cosas no lo entiendo todavía y me moriré sin entender. Pero lo que sí tengo claro con seguridad, no por mis méritos, no porque que esté hablando aquí sea mejor, ni mucho menos, sino que entregué mi vida al Señor. Y todo le pertenece a Él. Qué maravilloso sería que hoy, Domingo de Ramos, tuviese ese encuentro personal con el Señor. Que le dijera, Señor, te entrego mi vida, soy pecador y quiero que tú transformes mi vida, quiero que tú entres en mi ser y te acepto como mi Señor y Salvador. Qué bendito día, ¿verdad? Este Domingo de Ramos. Todos los días son importantes, pero hoy que cuando vea esa entrada triunfal en Jerusalén, me dé cuenta y entienda lo que realmente esa entrada, lo que significaba en esa semana que iba a tener el Señor Jesús. Que pienses, que recapacites, que leas la palabra de Dios y entiendas lo que realmente el Señor está ofreciendo en el día de hoy. Porque todavía es tiempo de la gracia. Habrá un día que no. Cuando venga el Señor, como ha dicho, a hacer justicia, y va a venir. Hemos visto el libro de Apocalipsis. Vendrá no en un pollino, sino vendrá a poner las cosas en su sitio. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a poder realmente en esta Semana Santa profundizar en lo que la palabra de Dios dice y asimilemos y leamos una y otra vez lo que realmente es esta semana de pasión de Jesús. A Él sea la gloria. Amén. Señor, gracias te damos.